Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Hola amigos, buenos días. Estamos en Yo Opino de Corrillos Televisión. Mi nombre es Cristian Giovanni Díaz Basto, abogado, egresado de la Universidad de Santo Tomás, especializado en Derecho Penal y Derecho Administrativo. Nosotros hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el de la reparación directa. ¿Qué es la reparación directa? Muchos dirán. La reparación directa consiste básicamente en un medio de control que establece la misma Carta Política en su artículo 90. Básicamente lo que se establece con esto en los términos de la Carta Política es que cualquier ciudadano que sufra un daño antijurídico podrá acudir ante la justicia contencioso-administrativa para lograr que el Estado le indemnice y le cancele los daños que se hayan causado. Pero bueno, ¿de dónde viene la reparación directa? Este es un medio de control que se estableció a partir de la Constitución Política de 1991. Antes, con la Constitución de 1886, todo lo que tenía que ver con la reparación directa, pues prácticamente no existía. Lo único que había era un desarrollo jurisprudencial, en donde básicamente la Corte Suprema de Justicia en su momento, cuando establecía que el Estado, a través de sus instituciones y de sus funcionarios o de sus operadores, cometía algún error, pues el mismo magistrado en su momento de la Corte Suprema de Justicia, antes de la Constitución de 1991, fallaba en contra del Estado y manifestaba que el Estado era responsable patrimonialmente. Eso era antes de la Constitución de 1991. Luego, a través de la Constitución de 1991, pues en el artículo 90, muy sabiamente, se estableció este medio de control para que todas las personas puedan ejercer su derecho de pedir la indemnización por los daños ocasionados. Pero bueno, vamos a hablar básicamente cómo es que se hace para que una persona pueda acudir y pueda hacerse a esta gran herramienta constitucional que consagra el artículo 90 y la ley 1437 del 2011 en su artículo 140. Pues es muy simple. Si usted como ciudadano tiene un vehículo y su vehículo está parqueado en un parque y de pronto el Ejército Nacional, ustedes lo ven y que se acerca y le dice: présteme su vehículo. Usted le presta el vehículo al Ejército Nacional para perseguir a unos bandidos. Pues en este momento su vehículo, ya conducido por el Ejército Nacional, va persiguiendo a los bandidos, pero desafortunadamente un puente por el que tiene que pasar el vehículo es dinamitado por los bandidos y su vehículo queda totalmente destruido. En ese momento opera una indemnización por parte del Estado para usted. ¿Por qué? Porque su vehículo quedó destruido. Ese es un tipo de reparación directa. Vamos a hablar de otro tema en la reparación directa y es el que más me apasiona: las fallas del servicio por error judicial y privaciones injustas de la libertad. Los errores judiciales básicamente tienen que ver cuando el juzgador en sus sentencias se basa en afirmaciones o en hechos inexistentes y en conclusión emite un fallo que es ilegal. Ahí usted tiene derecho a solicitar que se le indemnice y se le cancelen los daños y perjuicios. También opera lo mismo cuando una persona es privada de la libertad de manera injusta. ¿Eso es cierto? Pues la persona no tiene sino que someterse a la autoridad cuando es requerida, es detenida y después de que es detenida, después de un proceso, es absuelta
y en sentencia ejecutoriada se determina que no tuvo ningún problema y que no tenía ninguna injerencia en el proceso penal por medio del cual estuvo vinculado, pues puede demandar al Estado por fallas del servicio. ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda acudir a la justicia contencioso administrativa? Pues básicamente que sufra un daño antijurídico, básicamente pues tiene que, en los hechos de la demanda, tiene que expresar bien los hechos y pedir lo que usted quiere que se le reconozca, obviamente con las pruebas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda acudir a la justicia contencioso administrativa? Lo primero es la conciliación. La conciliación es el requisito de procedibilidad que se exige para que usted pueda acudir a la justicia contencioso administrativa. Tiene 2 años a partir del momento en que ocurren los hechos o desde que usted tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Una vez llegue a la audiencia de conciliación ante la Procuraduría para Asuntos Administrativos, pues si se concilia, pues hasta ahí llegó el tema. Si no se concilia, pues usted ya puede, por medio de su abogado, iniciar el trámite de la demanda de reparación directa. ¿Se necesita abogado? Sí. Siempre se necesita abogado. Usted no puede ir a un proceso de reparación directa sin la asesoría de su apoderado de confianza. Fundamental. Ahora, ¿cuánto puede pedir usted? Pues antiguamente se hablaba en gramos oro. Hoy en día estamos hablando de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ya el Honorable Consejo de Estado, en la sección tercera, han establecido las tarifas y los valores en los cuales pues, uno debe basarse para solicitar que se cancelen esos dineros en favor de nuestro cliente. ¿Qué es lo que la persona puede reclamar? Daño moral, daño material. Fundamental. ¿Cuáles son las demandas más importantes y cuál es lo que, pues uno diría, el Estado entra a responder? Vamos a hablar básicamente de unas muy interesantes. Por ejemplo, adicional a las de privación injusta de la libertad y error judicial, también está la responsabilidad ambiental. También está la responsabilidad en lo que tiene que ver con el mal estado de las vías. Uy, eso es importantísimo. Ese tema de verdad que es bien importante. No sé si a ustedes les ha ocurrido que van por una carretera y de pronto encuentran un bache en la vía y por esquivar el bache o cogen el bache se les daña su vehículo y sufren un accidente. Muchas personas no saben que cuando ocurre esa situación pueden acudir por medio de su abogado a citar a la concesión del peaje junto con, si es una vía de orden nacional, pues citan al Ministerio de Vías. Y yo por lo general yo aconsejo, y en mis demandas yo siempre coloco y vinculo tanto a la rama, tanto a la concesión del peaje como a la gobernación que pertenezca a esa vía y al Ministerio de Vías. Es mejor pecar por exceso que no vincular a todas las personas que se requieran para que el proceso tenga éxito. En esa clase de procesos, en las audiencias de conciliación, por lo general, los mismos que cobran el peaje son quienes ofrecen una fórmula de conciliación. Puede ser pequeña, pero ellos siempre ofrecen algo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ellos saben que a la larga, después de un proceso largo, pues van a tener una sentencia condenatoria mucho más gravosa para ellos. Entonces yo sí los invito a que cuando sufran de pronto un accidente por mal estado de la vía, no lo duden 2 veces y procedan a iniciar las acciones correspondientes por medio de su abogado. ¿Cuáles son? Citar a una conciliación a la concesión vial, al peaje, que eso aparece en el ticket, cuando usted paga su peaje, ahí hay unos datos, una información, un correo electrónico. Eso es fundamental para vincular a esa persona y al Ministerio de Vías llegado el caso. ¿Qué pruebas son las que se necesitan? Pues hombre, las fotos de su vehículo, las fotos de lo que ocurrió en ese caso. Eso es fundamental para demostrar precisamente qué fue lo que ocurrió. Una cosa importante, cuando usted tenga ya la certeza de que la entidad a la que usted vinculó le va a presentar una fórmula de conciliación, básese siempre en el cuadrito que establece el Consejo de Estado para las indemnizaciones por fallas del servicio.
Eso es fundamental. Bueno, vamos a volver a hablar de las fallas del servicio por privaciones injustas de la libertad. En muchas oportunidades, y en la oficina, en CGDB Grupo Jurídico, nosotros desde el año 2008 hemos adelantado muchísimas demandas de reparación directa, específicamente en ese tema, privaciones injustas de la libertad. Ocurre muchas veces que la policía está en un operativo y a veces ven a una persona de pie, mal ubicada en una calle y dicen, este fue, y cogen a esa pobre persona, se la llevan detenida y cuando la llevan detenida la persona dice, pero yo estaba esperando el bus, estaba comprando algo y llegó la policía y me cogieron. La persona que denunció el tema muchas veces dice, no vi la persona que me robó, pero puede ser esa persona, puede ser esa. No sé si tenía de pronto esa contextura, grandecito así como yo. Y dijeron, esa persona es la que tiene que entrar a responder por lo que me ocurrió. ¿Qué pasa? Llega la policía, lo lleva al muchacho, a la persona detenida, la ponen a disposición. La fiscalía dice, usted fue capturado, le leen los derechos, bla, 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 y la persona queda sometida a un proceso penal. Oh, sorpresa, después de todo un despliegue, después de toda una estrategia de la defensa, se logra establecer que la persona no tenía nada que ver, que estaba esperando el bus, que hay testigos que demuestran después de un juicio que la persona no tenía nada que ver y queda exonerada. Pues pasaron en ese transcurso del tiempo, desde que fue capturada hasta que fue absuelta, 6 meses, 7 meses. Esos 6 meses, 7 meses yéndonos bien, porque ustedes saben que ahora pues en las audiencias en justicia penal acusatorio son concentradas al principio legalización de la captura, imposición de medida de aseguramiento y la audiencia de imputación. Luego viene la acusación, luego viene la audiencia preparatoria y luego el juicio oral. Entonces es bastante tiempo y la persona detenida, pues ¿qué va a ocurrir? Después del fallo ejecutoriado la persona queda absuelta. Pues esa persona va a demandar ¿a quién? Al Estado. ¿A quién? A la Fiscalía General de la Nación y a la rama judicial, inclusive hasta la Policía Nacional, la vincula uno para que a la persona le indemnicen los daños y los perjuicios ocasionados por esa privación injusta de la libertad. ¿Listo? Entonces, en esos casos, siempre y siempre sí, la persona tiene la carga de la prueba de demostrar que ella no fue la que hizo eso. Porque estamos en un sistema donde dicen, aquí la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero quien tiene que demostrar eso es la persona, la persona que está detenida a demostrar que no fue. Y el acusador, la fiscalía, a demostrar que él sí fue. Pero por lo general, la fiscalía queda corta en pruebas. Entonces la persona tiene derecho a solicitar, una vez es absuelta, ese tema. Algo importante. Hay personas que dicen, hombre, hubo duda. O sea, el juzgador no tiene la certeza 100% de que la persona fue la que causó el delito, pues ahí se genera una duda, ¿no es cierto? Pues esa duda se resuelve en favor de la persona procesada. También en esos casos el Consejo de Estado ha ordenado condenar a la Nación y a la Fiscalía General de la Nación a que se le indemnicen a la persona los daños y los perjuicios ocasionados. Bueno, vamos a hablar de los términos de caducidad. La caducidad es 2 años, contados a partir de la ocurrencia de los hechos o desde cuando se tuvo conocimiento, porque puede ser que usted está fuera del país y de pronto usted no se enteró de que la alcaldía de su municipio ocupó su inmueble por X o Y razón. Entonces cuando usted va a mirar y la ocupación de su inmueble se hizo de manera arbitraria, le generaron unos daños impresionantes a su inmueble, en fin. Cuando ocurra eso, necesariamente se debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, obviamente con el requisito de procedibilidad para que el Estado le repare patrimonialmente los daños y los perjuicios. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 años, desde la ocurrencia de los hechos o desde que usted tuvo conocimiento. ¿Cómo acude ante la jurisdicción? A través de un abogado titulado. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos adicionales? Tiene que citar sí o sí, antes de presentar la demanda, tiene que citar ante la Procuraduría Delegada en Asuntos Contenciosos Administrativos de la ciudad donde pertenezca su inmueble o donde usted viva o donde usted resida, para que se agote esa conciliación previa para poder demandar contenciosamente al Estado. Adicionalmente a esto, bueno, amigos,
Vamos a entrar a un pequeño corte comercial y nos reunimos nuevamente en unos minutos. Yo opino, Corrillos Televisión. Cristian Díaz. Corrillos Televisión está presentando Yo opino. Atención, líderes, estrategas y comunicadores. Este 2 y 3 de agosto, Bucaramanga se convierte en el epicentro de marketing político. Vuelve el Congreso Nacional de Marketing Político en su versión Colombia 2024. 2 días llenos de innovación, estrategias, comunicación de gobierno y networking con los mejores expertos a nivel mundial. No te lo puedes perder. Aprende las técnicas más avanzadas para llevar tu campaña al siguiente nivel. Reserva tu entrada ahora en cnmpcolombia.com. Las plazas son limitadas. Congreso Nacional Marketing Político 2024. La clave del éxito está en Bucaramanga. 2 y 3 de agosto. Te esperamos. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo opino. Bueno, bienvenidos nuevamente a Yo opino de Corrillos Televisión, su abogado Cristian Díaz, CGDB Grupo Jurídico. Para retomar, la reparación directa se da por falla del servicio, es decir, un servicio inexistente, defectuoso o tardío. Se da también por falla presunta, es decir, por ejemplo, el manejo de armas de fuego, este tema se quedaba en el tintero, o explosivos, es decir, por actividades peligrosas. También está la responsabilidad por daño especial, y ocurre cuando el Estado rompe las condiciones de igualdad entre sus actividades y lo que debe soportar el ciudadano. El principal ejemplo es cuando el Ejército Nacional pide prestado un vehículo para perseguir a los bandidos y en la persecución los bandidos le ponen explosivos a un puente y el vehículo queda totalmente destruido. En este caso el Estado siempre debe responder así esté ejerciendo una actividad lícita, de eso ya habíamos hablado. Y la responsabilidad del Estado por actos terroristas en desarrollo del artículo 2 de la Constitución Nacional, que nos habla de que el Estado garantizará que todos los ciudadanos y los residentes de Colombia serán protegidos en todas instancias. También existe responsabilidad del Estado cuando se omite el llamado de la comunidad ante un inminente acto terrorista. ¿Listo? Y el Estado no hace nada. Eso ocurre, por ejemplo, si usted está en un municipio, llámelo el Cerrito Santander o Capitanejo, y usted ve que alguna persona está con una motocicleta de manera como sospechosa, o usted ve, no está temblando, es que la cámara se movió, y usted ve que una motocicleta sospechosa, o ve una bicicleta como rara, o un paquete extraño, y usted llama a la Policía Nacional para que la policía, mire, allá hay un paquete extraño, allá hay algo raro, y la policía no hace nada.
Ante esa situación está el Estado en obligación de responder por omisión. ¿Listo? Ahora, también está la responsabilidad del Estado por falla del Estado en la administración de justicia, como ya lo manifestamos, y esta tiene tres modalidades que ya las dijimos, pero para resumirlas. Primera, por error jurisdiccional, y eso es cuando se falla contra la ley, con base en hechos mentirosos y con base en aplicación de normas, por ejemplo, que ya estén caducas y normas que ya no tengan aplicabilidad, o simplemente pues que se basó, puede haber un error, ¿no? Que usted se llame Juan Pérez y digan, condénese a Ricardo Lagos. No, falso, hubo error. Dos, también dice, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia cuando la justicia no actúa y lo hace mal o incurre en retardos injustificados. Esto es fundamental. Cuando la justicia incurre en retardos injustificados. No sé si a ustedes les suena que ustedes presentan una demanda, puede ser ejecutiva, de una letra de cambio, y radican la demanda. Y ustedes ven que pasa el tiempo, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, y ese proceso escasamente va para dictar sentencia. Y cuando dictó sentencia, resulta que usted, obviamente en las medidas cautelares, usted solicitó que se decretaran unos embargos sobre unos vehículos, y el juzgado se demoró 15 días, 1 mes, 2 meses en expedir esos oficios, y cuando usted fue a mirar, ya el carro había sido traspasado a un tercero. Ahí en ese caso opera este tema de la responsabilidad del Estado por falla en la administración de justicia, por la demora en la aplicación de la norma. ¿Listo? Y lo que ya hablamos, la privación injusta de la libertad, cuando la persona es vinculada a un proceso penal, no tiene por qué soportar esa carga, pero aún así se le impone la ley, lo llevan detenido, dura X tiempo detenido, perdón, y estando detenido, el hombre logra demostrar que no tuvo nada que ver con ese delito, así sea con duda, pues puede demandar al Estado. Entonces, como podemos ver, ya para retomar, pues este medio de control que consagra el artículo 90 de la Carta Política es una herramienta muy bonita y que desarrolla obviamente el artículo 140 del Código Contencioso y Código Procesal Administrativo, porque las personas, los ciudadanos colombianos que tengan, o inclusive extranjeros que estén por aquí temporalmente y tengan alguna clase de inconveniente con un mal estado de la vía y genere un accidente, lo priven injustamente de la libertad, o usted como ciudadano colombiano presenta una demanda y la demanda se demora más de lo mandado, demande al Estado. Si usted considera que su proceso judicial está basado en normas ya caducas, prescritas, o que le están aplicando cosas que no tienen que ver con su proceso, también opera ahí una falla del servicio y usted puede acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cómo se acude? Retomamos. Vamos a poner un ejemplo. Usted es privado de la libertad el 10 de enero del 2024. Le hacen su audiencia concentrada, legalización de captura, imposición de medida de aseguramiento y imputación de cargos. Después de eso, usted, ahí detenido, la fiscalía no acepta que le den domiciliaria, usted sigue detenido, intramural, pasan 5 meses o 4 meses y llega el escrito de acusación, llegó tardío. Su defensa dice, esto llegó tarde, el escrito de acusación, solicito la libertad inmediata de mi cliente. Sale, pero adicionalmente en ese momento de la audiencia de acusación, su abogado solicita preclusión de la investigación porque las pruebas con las cuales usted fue vinculado al proceso no tenía por qué hacerse porque o violaron la intimidad de la persona o confidencialidad abogado-cliente, etcétera. Son otras cosas para otros videos, para otros programas. Pero usted logra demostrar a través de su defensa que usted era inocente. Pues hombre, esos 5 meses que usted duró detenido, el Estado tiene que indemnizárselos. ¿Y cómo se los indemniza? Pues usted tiene que contratar un abogado para que el abogado, ya con su fallo ejecutoriado, ya en firme de que usted quedó absuelto, pues usted tiene 2 años. ¿A partir de qué momento? A partir de
cuando usted, no cuando quedó exonerado, cuando usted quedó capturado. Cuenta los 2 años, inicia el proceso ¿ante quién? Ante la Procuraduría. La Procuraduría cita fecha, eso interrumpe la prescripción, ¿no? La citación ante la Procuraduría General de la Nación interrumpe la prescripción, la caducidad, perdón, interrumpe la caducidad. Cuando usted inicia esa citación ante la Procuraduría en asuntos administrativos, se interrumpe la caducidad y la prescripción. Arranca, no concilian, va la demanda. ¿Qué va a pedir usted? 100 salarios, es lo que más o menos establece el Consejo de Estado en su senda jurisprudencia de la sección tercera, y dicen que son 100 salarios para usted. Puede pedir para su esposa también otros salarios, están entre 50 y 100 salarios, y si tiene hijos también entre 50 y 100 salarios, es decir, todas las personas que se vieron afectadas por esa privación injusta de la libertad. Son procesos demorados, no hay que negarlo, son procesos que duran 6, 7 años, y la Fiscalía por lo general y la rama judicial por lo general, cuando se pierden esos procesos, pues ellos apelan. Igualmente usted, si usted y su abogado perdieron, pues hay que apelar y se va a la segunda instancia. Si usted demandó ante un juez administrativo, la apelación se dirige ante el tribunal. Si usted demandó ante el tribunal administrativo, la apelación se va ante el Consejo de Estado. Y cuando llegue la confirmación de su proceso ganado o la revocatoria, si usted perdió y luego ganó, es una maravilla porque usted ya puede cobrarle al Estado los daños y los perjuicios materiales por los cuales usted demandó, porque usted no tenía por qué estar privado de la libertad. Entonces, para redondear, la privación injusta de la libertad, los daños a sus vehículos cuando van manejando por las carreteras, la ocupación ilegal de inmuebles o irregular de inmuebles, y cualquier daño antijurídico que usted sufra de manera extracontractual en el territorio nacional puede ser objeto de una demanda contenciosa administrativa por fallas en el servicio. También los procesos judiciales. Si en sus procesos judiciales ve muy demorado al juez, muy demorado al tribunal, muy demorado al mismo Consejo de Estado, pues demande, porque la ley prevé que las fallas en la administración de justicia también se dan por demora y por omisión. ¿Vale? Importante tema, que muchas personas se preguntarán, bueno, pero ¿qué es un daño antijurídico? ¿Listo? Es el detrimento, ¿listo? Es el perjuicio, el menoscabo, el dolor, la angustia, la molestia que se causa a una persona o grupo de personas en sus bienes, óigalo bien, en su libertad, en su honor, en sus afectos y en las creencias, que carezcan de título jurídico válido y que excedan el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo en su vida social. Son antijurídicos los daños sufridos por todos los interesados que no tienen la obligación de soportar y que pueden dar derecho a una indemnización. Esto abrió también un abanico de posibilidades, incluso para los privados de la libertad, que ya fueron condenados por X delito y ya la justicia determinó que eran culpables. Ante esa situación, los mismos privados de la libertad en sus actividades que desarrollan allá en los institutos penitenciarios tienen también que ser respetados sus derechos. Porque como yo expongo en mis videos en la plataforma en YouTube, le digo a la gente, ¿cuáles son los derechos de los reclusos? Y se exponen todos los derechos y las garantías de ellos mismos en los institutos penitenciarios. ¿Qué es lo importante? Que las personas detenidas y que se encuentran privadas de la libertad, pues tengan los derechos mínimos, los básicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no pueden ser incomunicados. Ahorita tengo el caso de un cliente que se encuentra recluido en un instituto, no puedo decir cuál. Hombre, y los parientes viven fuera del país.
y me encontré con que el instituto donde está detenido, la cárcel de máxima seguridad donde está detenido, no le permitía la comunicación con sus clientes, con sus familiares. No le permitía la información de primera mano. Uno como abogado entrega documentaciones, va y habla en la oficina jurídica de los institutos penitenciarios, y a estos muchachos no les llegaban las informaciones a tiempo cuando se necesitaban. ¿Qué ocurrió? Hemos iniciado ya demandas contra esa institución penitenciaria y contra el IMPEC y contra el Ministerio de Justicia y la Nación. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque se están violando normas y se están violando derechos de los reclusos. Ahí opera también la falla del servicio. Claro que sí, porque así la persona esté detenida y esté cumpliendo un tiempo de reclusión, tiene derechos fundamentales que deben ser respetados. Y si la norma establece que deben ser respetados los derechos, pues que se cumpla eso. Y el IMPEC debe dar cumplimiento a eso. No deben salir con falacias ni manifestar cosas que no son. Entonces, también los privados de la libertad tienen derecho a dar aplicación en sus demandas al artículo 140 del Código Contencioso y Código Procesal Administrativo, en desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, cuando consideren que sus derechos como reclusos están siendo vulnerados. ¿Cuáles son esos fundamentales? Por ejemplo, que no lo dejen salir al sol. X, 1. 2. Que resulte lesionado, que resulte con golpes en su integridad. 3. Que le hagan también guerra psicológica, eso también es objeto de una demanda. 4. Que le den alimentación descompuesta, que la alimentación no sea idónea, que si es una persona que es enferma, le entreguen sus medicamentos y pueda ir a sus citas médicas. Que tenga comunicación con el exterior, así no sea salir en las 72 horas que uno puede pedir después, pues al menos que le dejen comunicarse con su familia de manera virtual. Bueno, amigos, esto es todo. Cristian Díaz Bastos, jefe de Derecho Jurídico, Corrillos Televisión, Yo Opino. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.